¿Por qué no saluda a 2, 3 personas que tenga cerca? Dígale qué bien se ve. Si tiene que usar toda su fe, recuerde que la fe le agrada al Señor. Entonces sonríale, bendiga a alguien. Diga, me da mucho gusto verte. Tenemos nada más un único anuncio. Tenemos un congreso súper especial. Tuve la bendición de pasar la noche orando, no nada más porque quisiera, sino también porque los vecinos tuvieron fiesta. Entonces vamos a tener un congreso muy especial. Estamos esperando nada más la confirmación de unos pastores que va a ser, ojo con esto, el profeta Víctor Hugo ya está confirmado, mi esposa y yo ya estamos confirmados. Entonces va a ser un tiempo muy bueno, y este congreso se llama Legacy Conference. ¿Sale? Todos ustedes que usan redes sociales, por favor, agrégalo. Estamos confirmando, faltan unos pastores que vamos a traer de Brasil, nada más estamos por confirmar, por eso todavía no lo queremos dar ya, pero uno de ellos es ahorita uno de los pastores que tiene la red más grande de iglesias en todo el mundo. Entonces va a ser una locura, ¿sale? Ya está apartado el lugar, va a ser en el Salón Villa Flamingos. Va a ser un congreso de viernes, sábado y domingo, literalmente hasta morir, ¿sale? Entonces véngase bien preparado, va a ser algo sobrenatural, ¿sale? Pero vamos a poner este tiempo en las manos de Dios. ¿Cuántos traen un corazón sano? ¿Cuántos traen un corazón correcto? ¿Cuántos tienen un corazón que quiere recibir algo diferente? Levántame su mano, por favor. Padre, te damos tantas gracias, Señor, por este día. Y hoy te pido, Señor, que seas tú hablando. Te pido que seas tú, Señor, trayendo tu palabra, que seas tú trayendo tu revelación. Gracias, Espíritu Santo. Te amamos, te bendecimos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero darte un tema que lo compartí con los mentores el día martes, pero para mí es muy importante poderlo dar a toda la iglesia porque, ¿sabes? Este tema puede cambiar muchos resultados en tu vida. Si aprendemos claramente a aplicar esto, yo te voy a decir algo: vas a estar viviendo con mayor cantidad de milagros, vas a vivir con mayores manifestaciones de parte de Dios, y esto va a ser muy importante. Y esto lo he titulado Logos contra Rema. Entonces tenemos Génesis 1:1. Dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Cuando nosotros leemos este pasaje, pensamos que es lo primero que sucedió. Es decir, no había nada y de repente a partir de ahí empezaron a suceder las cosas. Pero debemos entender que nosotros nos vamos a mover en un plano físico, en un plano espiritual, ojo con esto, y nos vamos a mover también en el alma. Pero aquí, si nosotros lo entendemos de manera física, esto es el inicio. No había árboles, no había personas, no había cobradores de Coppel, no había nada, ¿sabes? Nada más era así, solito. Pero si nosotros entendemos de una manera espiritual, quiero que podamos entender esto. Pasaron muchas cosas antes de Génesis 1:1. Muchísimas cosas. Entre ellas, por ejemplo, tenemos la caída de Satanás. Si te gusta anotar, anota Isaías 14:12 al 15, que dice: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hija de la mañana? Cortada fuiste tú por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Satanás ya existía? Ya. Antes de Génesis 1:1 ya existía. Pastor, ¿cómo puede comprobarlo? Porque en el Génesis 1:1 dice que en el principio Dios creó los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Entonces, un lugar que está totalmente vacío no puede estar desordenado, y quiero que entendamos esto. ¿Cómo entonces algo que está vacío puede estar desordenado? Simple. ¿Por qué? Porque no está hablando de un desorden físico, sino más bien está hablando de un desorden espiritual. Todo lo que haya en ese lugar está en desorden, y esto es algo que yo quiero que tú y yo podamos entender. Tú podrás decir: es que mi casa está bien limpia, pero puedes estar bien enchamucado. Hay mamás que dicen: estoy en paz porque mi casa está limpia, pero traes una amargura en tu corazón.
Entonces, tal vez si alguien lo ve diría, la casa está limpia, ojo con esto, pero está desordenada. Y esto es importante y quiero que podamos entender esto. Pastor, ¿qué otras cosas pasaron antes de Génesis 1:1? Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Qué significa? Antes de que Dios creara todo el mundo, Dios te pensó, Dios te bendijo. Ojo con esto, no eres un accidente. De la persona que está junto a ti, tú no eres causa de una calentura. No, tú tienes un propósito. La calentura tal vez fue el único medio para poder llegar, pero Dios ya te había bendecido. Y eso es algo que yo quiero que tú y yo podamos entender. Dios te bendice, Dios te hace, funda la tierra y dice, y en el momento preciso lo hago aparecer. Entonces usted ya existía antes de la fundación del mundo. Algunos se ven y dicen, sí, se te nota en la cara, pero sí es real, ya tienes más tiempo. Jeremías 1:4, y este versículo te va a tomar todo sentido. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes de que te formase en el vientre, te conocí. ¿Cómo va Dios a conocer a alguien si todavía no lo ha formado? No, es que desde antes de la fundación del mundo ya lo tenía perfectamente ubicado. Y antes de que nacieses, te santifiqué. Antes de que usted naciera y usted dijera, le voy a dar una oportunidad a Dios, yo le voy a decir algo. Antes de que usted naciera, Dios ya había dicho, yo le voy a dar una oportunidad a él o a ella. Te di por profeta a las naciones y yo dije, Señor Jehová, he aquí nos hablar porque soy niño. Antes de que tú nacieras, Dios ya te había bendecido. Pastor, ¿puede orar por mí y bendecirme? Yo le puedo bendecir, claro que le puedo bendecir. Pero la mayor carga de bendición, usted nació con ella. Desde antes de nacer, usted ya venía con una carga de bendiciones. No sé si esto, a mí me parece esto fabuloso. Dale un fuerte aplauso al Señor, por favor. Y sabes, y quiero explicarte algo bien poderoso, que vamos otra vez a Génesis 1:1. Y te podría decir, podríamos predicar únicamente de Génesis 1:1. Dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Ahora, yo sé que todos ustedes obviamente son personas que estudian mucho la palabra de Dios, pero me fascina porque esta parte donde dice Dios, y sea la luz, no es que Dios esté haciendo o fabricando la luz, sino más bien lo que está permitiendo Dios es que la luz sea revelada. Significa, y ahorita lo voy a demostrar, significa que había un manto entre lo físico y lo espiritual. Y Dios dice, sea, ojo, no es hágase la luz, sea, sino más bien revélese. Y en ese momento hay un rasgar entre lo espiritual y lo físico, y en ese momento aparece Jesús. Por eso en el Evangelio de Juan aparece que Él es la luz, ojo con esto. Y Él nos hace hijos, no por voluntad de hombre, ojo, sino por voluntad de Dios. ¿Por qué quiero explicarte esto? Porque en ese rasgar hay tantas cosas tan poderosas. La tierra no podía existir, no había nada vivo. ¿Hasta qué momento? Hasta que aparece Jesús. No podía haber nada que respirara. ¿Hasta qué momento? Hasta que aparece Jesús. Quiero decirte algo, Pedro no tenía un solo pez. ¿Hasta qué momento? Hasta que aparece Jesús. Y este proceso de rasgar lo vas a ver varias veces a lo largo de la Biblia. Dice la Biblia que en ese momento se baja Jesús y está siendo bautizado, y en ese momento los cielos se abren, hay un rasgar, y en ese momento baja una paloma. Este es mi hijo amado en quien yo tengo complacencia. Dios va a usar mucho ese rasgar para poderse manifestar. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Significa que toda la materia en este momento no había sido expuesta a la presencia de Jesús, y de repente Jesús aparece y las cosas empiezan a cambiar. Señores, quiero que entendamos algo. Día número 1 tenemos que se hace aparece Dios la luz. Día 2, hay aguas arriba y hay aguas abajo. Ojo con esto. Significa que en ese momento tenemos la creación de la capa de ozono. Día 3, separación de las aguas. Ojo con esto. Y aparece la vegetación. Día 4, sol, luna y estrellas. Día 5, aves y peces. Día 6, animales. Pon mucha atención con esto. Si las plantas, la vegetación son hechas el día 3, pero el sol aparece en el día 4,
Para todos aquellos que vieron la fotosíntesis en tercero de primaria, ¿cómo lo hacían? ¿Cómo aparecían? Y esto es bien importante, porque Dios las primeras plantas no las hizo crecer con el sol, sino con la luz del primer día. En la luz del primer día que todo lo manifiesta, la luz del primer día que todo le da vida, la luz del primer día que todo lo hace, ojo con eso, esa era la luz que estaba manifiesta. Ahora muchos me van a decir, a ver, no pastor, o sea, yo necesito más. Vamos a poner atención en la tierra. Ojo con esto, en el principio Dios creó el cielo y la tierra. La tierra no tenía absolutamente nada. Y de repente Jesús rasga, aparece y va, ojo con esto, día 2. Le dice, ve qué bonito es esto. En el día 2 separa las aguas arriba y abajo. Pero en el día 3, la tierra, que no había tenido ningún contacto hasta este momento con Jesús, que nada más lo había sido expuesto, pero en ese momento Dios le dice a la tierra, muévete. Pon mucha atención con esto. Le dice Dios a la tierra, tierra, muévete. ¿Y qué hace la tierra? Se mueve. Se separa de las aguas y no solo le dice eso, le dice, sobre la tierra va a haber vegetación. Dile a la persona que está junto a ti, antes de que tú empieces a producir, dile con ganas y con mucho cariño. Primero Dios te va a hacer que te muevas. Gracias. Porque muchas veces la gente quiere que Dios haga algo sin que nosotros nos movamos. Pastor, yo me quiero casar, pues muévete. Pastor, yo quiero un trabajo, pues muévete. Y toda persona en la Biblia, antes de que Dios haga algo, primeramente lo hace mover. Ahora, pon mucha atención con esto. Vámonos hasta el día 6, la creación de los animales. ¿Quién hizo los animales? Error. El mar, la luna, las estrellas. ¿Quién? Esto me sonó como canción de Luis Miguel, ¿no? No culpes a ni tampoco a la... Ustedes, como son muy santos, no conocen esas canciones. Pero ¿sabes qué es lo que me llama la atención? ¿Quién es lo que hace en el día 6 a los animales? Dice la Biblia, y dijo Dios, la tierra produce a los seres vivientes. Entonces en el día, ojo con esto, la tierra no hacía nada. Y de repente aparece Dios. Y primero le dice Dios a la tierra, muévete. Y luego le dice vegetación, ponte sobre la tierra. Pon mucha atención. Y en el día 6 le dice, ponte a producir. ¿Ve qué fuerte es esto? O sea, cuando Dios aparece en la escena es cuando cosas sobrenaturales suceden. Ahora, quiero ya empezar a predicar. Y vamos a predicar ya lo que tenemos aquí. Tenemos dos tipos de palabra. Tenemos lo que es la palabra rema y la palabra logos. ¿Cuántos traen su Biblia aquí? Levanta su Biblia, así en alto, o tu celular o lo que tú traigas. Ojo con esto. Todo eso es la palabra logos. La palabra logos es versículo tras versículo, palabra tras palabra. Y te voy a decir algo, y en ocasiones tú vas a leer versículos y vas a decir, es que este versículo no ha pasado nada. Es que yo leo y no está sucediendo nada. Ahorita el libro de Proverbios uno lo lee y dice, no hombre, qué bofetón me acaban de dar, ¿me explico? Cuando de repente dice, no, que el chismoso no sé qué, ¡pah! Y el insensato no sé qué, ¡pah! Y de repente el que es bruto se pone por fiador de todo el mundo, ¡pah! Y cuando la mujer loca lo ve desde la ventana, anda cazando a la pobre alma, y este va como oveja que va directo al matadero, y tú dices, ese es para otro, eso no es para mí, ¿no? Pero tú dices, está grueso. Ahora, yo te voy a decir algo, aquí hay una diferencia muy importante, y te necesito contar un testimonio antes de poder aparecer con esto. En Corea del Sur hay 3 mujeres que van a una cruzada de milagros. Pero resulta que hay se desbordan unos ríos. Y entonces ellas, llenas de fe, dijeron, no, aquí no va a pasar nada. Nosotros vamos a poder caminar sobre las aguas como lo hizo Pedro. Tenían el versículo, tuvieron fe, había una palabra, había un respaldo, ojo con esto, bíblico. Tocaron las aguas, se metieron, ¿y qué crees que pasó? Se ahogaron. Encontraron los cadáveres días después. ¿Pero por qué, pastor? ¿Entonces Dios miente? No, entendamos algo muy importante. Tenían fe, tenían la palabra logos, que es cualquier versículo, pero no tenían lo que es la palabra rema. La palabra rema es la palabra que está en el logos, pero es una palabra específica para ti, es una palabra activa. Ahora yo te voy a decir algo, acabamos de ir a ver varios lugares para poder hacer el congreso, y en uno de esos lugares que fui, era un lugar donde de repente se renta para congresos, pero también para borracheras. Y me llamó mucho la atención que en la parte del bar, en la parte de arriba decía, yo soy tu Dios que te provee.
Yo dije, ¿no? O sea, cuando esté usted chupando, chupe tranquilo, porque su Dios lo va a proveer. No sé si estoy siendo claro. Está usando un versículo. A ver, señores, está usando la palabra de Dios. Entonces, ¿por qué? ¿Y se cumple? ¿Significa que si usted va a chupa ahí, entonces usted no va a tener crisis financiera? ¿Eso significa? No, es una palabra logos. Es una palabra que como a cualquier persona le pudo haber pasado. No tiene ningún efecto, no produce absolutamente nada, no le va a cambiar la vida. Hay versículos que usted lee, hay prédicas que usted recibe y únicamente son palabras logos. Ojo con esto, el logos no es que sea malo, pero lo mejor siempre va a ser la palabra rema. Usted puede leer Juan 3:16, ¿no? De tal manera amó Dios al mundo que dio a su hijo. Y usted lo ve rápido, de tal manera amó Dios al mundo que no... cambio de página. Pero cuando es una palabra rema, tú dices, hay algo que me está hablando directamente a mí. Este versículo me está trayendo vida. Esto es algo que estoy sintiendo cómo corre a través de mis venas. Esta es la diferencia. ¿Cuál es el problema? Que la gente está tan acostumbrada a logos que nunca pelea por tener verdaderamente un rema. En las iglesias somos profesionales para predicar de logos. Es muy sencillo. Te puedo enseñar versículos, te puedo enseñar revelaciones, te puedo enseñar un montón de cosas, pero eso no significa que cambie la vida. Y yo te voy a decir cuál es la diferencia. Un logos, a diferencia de un rema, es exactamente lo que pasó en el libro de Génesis. Hasta que todo puede estar, y te voy a decir algo, y aparentemente todo está bien, pero cuando aparece Jesús, cuando Jesús rasga y aparece, en ese momento las cosas empiezan a cambiar. Por eso cuando Jesús muere, ¿qué es lo que sucede con el velo que está en el templo? Es rasgado, es decir, va a haber una presencia de parte de Dios que es expuesta a todo mundo. Por eso es de que los muertos en ese momento empezaron a resucitar. Por eso es que la tierra tembló, porque cuando Jesús aparece en escena, todo, absolutamente todo cambia. Pero cuando yo entiendo bien esta prédica, debemos entender varios puntos que van a ser muy importantes. ¿Cuál es el problema? Mucha gente, a ver, voy a orar. Padre, yo te pido poderoso que tú le bendigas en el nombre de Jesús. Amén. Espérame. Estás únicamente operando en el logos. Es más, ahí te va otra. Llega Dios y ve un montón de polvo ese polvo que es logos. No pasa nada, no hay ninguna intervención con Dios. Hasta que Dios lo toma y Dios lo forma y sopla en él, en ese momento se vuelve un rema. Usted puede tener muchas promesas de parte de Dios. Es que me encanta Isaías 43. Y Dios intervino en el asunto. No sé, pero a mí me gusta. Es un logos. Pero cuando Dios interviene, se vuelve un rema. Ahora, ¿sabes por qué? Y te voy a decir algo. Hoy me estaba bañando y yo decía, Dios, es que siempre tú estás rasgando y rasgando. Y me dice Vic, porque siempre que hay no sé si decir un rasgue o una rasgadura, me dice, yo aparezco ahí. Me dice, ¿por qué crees que la gente lo permite tantas cosas en sus vidas, en sus corazones? Dice, ojo con esto, no porque los quiera hacer sufrir, sino porque yo me voy a manifestar en ellos. No hay una sola persona relevante en la palabra de Dios que primeramente Dios no haya tenido que rasgar sus vidas para poderse manifestar en ellos. Es muy importante. Mira, ¿me pueden ayudar por favor con nuestro super ejemplo? Muchas gracias. Súper bien. Yo me emociono, ¿verdad? Es que son nuestros efectos especiales. Un chico guapo, diría el profeta, para que salga bonita la foto. ¿Podrías subir aquí, por favor? Bueno, eso. Ok, imagínate, no te vayas a ir, por favor. O sea, imagínate entonces que está lo espiritual y lo físico. Ojo, está lo común, pero de repente aparece Jesús en escena. Ojo, es que esto pasó un montón de veces. Un día María estaba embarazada y de repente me imagino que un día el bracito de Jesús... Y te voy a decir, y eso cambia todo. Un día estaba una mujer sentada en un pozo y de repente Jesús tuvo que hacer ¿qué acaso con el que vives? El que vives tampoco es tu marido. ¿Cómo crees que se sintió la muchachilla? Yo te voy a decir, es igual. ¿Qué es lo que pasa? De repente en escena y de repente Jesús. Gracias.
¿Por qué quiero hacer esto? Y para mí era muy importante porque nunca se te va a olvidar. ¿Por qué Dios está permitiendo lo que está permitiendo en tu vida? Necesita rasgar. ¿Por qué Dios está permitiendo lo que está permitiendo en tu matrimonio? Necesita rasgar, necesita manifestarse. Porque mientras no haya una rasgadura, siempre va a ser un logos y nunca se va a convertir en un rema. Pastor, es que hay muchas personas y el mayor problema es este. El problema no es el logos, porque de un logos van a ser un rema. Pon atención con esto. El problema es que abraces tanto el logos que te olvides que hay un rema para ti. Hay personas que me dicen, pastor, es que estoy viviendo esta situación, pero es que no hay otra. Es que ya te abrazaste tanto al logos que nunca, ya perdiste el lugar para un rema. Y Dios necesita verdaderamente traer un rema para tu vida. Ve qué fuerte es esto. 1 Samuel 3:1. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. ¿Cómo la palabra de Jehová iba a escasear en aquellos días? Acababa de pasar la historia de Moisés, acaba de pasar la historia de Josué. ¿Cómo que iba a escasear? Yo te voy a decir algo, no escaseaba el logos. El logos había un montón, todo el mundo sabía cómo ofrendar, todo el mundo sabía cómo sacrificar. ¿Qué era lo que faltaba? El rema. La palabra activa, la palabra que es para mí, la palabra que cuando alguien de repente está predicando tú dices, es que me están hablando directamente a mí. Hay mucha gente que cuando de repente Dios empieza a manifestar el rema se siente ofendido. Pastor, ¿me estuvo espiando toda la semana? No, papacito, es que es un rema. La palabra era para ti, no para acusarte, sino para cambiarte, para llevarte a una altura diferente. Pero el problema es que muchas veces la gente está acostumbrada a logos. ¡Qué buena enseñanza! Meditemos en este versículo. Sí, pero cuando algo se convierte en un rema, señores, todo cambia. Tú puedes orar por una persona y le puedes soltar los versículos que te sepas. En Éxodo, yo soy Jehová tu sanador. Y si creyeres, pondrás las manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Isaías. Y pones y no pasa nada. ¿Por qué? Porque es un logos. Hasta que alguien verdaderamente lo vuelve un rema, es cuando hay verdaderamente una activación. ¿Qué versículos de la Biblia estás viviendo? Generación adúltera. No. Generación de víbora. No, tampoco esta. Entonces salieron y se ahorcaron. No, tampoco esta. No. ¿Qué versículo estás viviendo? Yo te voy a decir algo, porque lo único que se manifiesta verdaderamente es el rema. El rema es el que cambia. El rema es el que cambia finanzas. El rema es el que cambia política. Finanzas es el que cambia el clima. El rema es el que cambia absolutamente todo. Y tú y yo debemos ser muy entendidos con esto. 1 Corintios 2:4. El apóstol Pablo dice: y mi palabra, pon mucha atención, ojo con esto, ni mi palabra ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Nunca fueron un logos. ¿Qué decía el apóstol Pablo? Yo les vine a predicar no con un logos, sino con un rema. Todo el mundo quiere estudiar mucho la Biblia y no está mal. Pero hay veces que solo necesitas un solo versículo para alterar a una generación. Un solo versículo, no necesitas más. Y te voy a decir algo, porque después de aventar todos los versículos de la Biblia que son logos, pero con un rema que tú les des, puedes cambiar verdaderamente la vida. Y yo te voy a decir algo, y es por eso, ¿cuántos de aquí tienen una palabra rema que tú dices, no, yo estaba leyendo la Biblia y yo sabía que este era para mí? Tal vez el versículo no sea muy bonito, pero dices, no, es que este era para mí, ¿no? Hijo, adquiere sabiduría. Y este es para mí. Yo te voy a decir algo, ¿cuál es el mío? Isaías 43. Cuando pases por las aguas, no te ahogas. Cuando pasas por el fuego, no te quemas. Porque a mis ojos eres de gran estima. Esa es la mía. Y yo te voy a decir algo. ¿Y sabes qué me asegura Dios? Que me va a meter a las aguas, que me va a meter en el fuego. Significa, Víctor, tu vida va a estar plagada de problemas, pero no te va a pasar nada. O sea, suena bien bonita. Vas a tener bronca tras bronca, batalla tras batalla. Pero yo te amo, a mis ojos eres de gran estima. He dado naciones por ti, Víctor. He hecho cosas increíbles por ti. Pero no te voy a sacar del agua ni del horno. Nada más no te va a pasar nada. Y tú, no, pues no tiene otra más bonita, pastor. No tiene una así como 61 Isaías, ¿no? El Espíritu de Dios está sobre mí. Algo así. No, yo te voy a decir algo y esto es poderoso. Proverbios 16:20, lo acabamos de ver. El entendido en la palabra hallará el bien. ¡Oh! ¡Ve qué fuerte! El entendido en la palabra hallará el bien. Aquí no dice, a todo mundo le va a ir bien, gente. No. Hay gente que va a leer la Biblia. Hay gente que se puede tatuar la Biblia. Hay gente que manda versículos con la Biblia. Yo te voy a decir algo y no está pasando nada. Pero ¿a quién le va bien? Al que es entendido
en la palabra. ¿Quién es el entendido en la palabra? Porque te voy a decir algo, entonces esto cambia. Esto cambia, ¿por qué? Porque entonces Dios puede activar o puede no activar una palabra. Me fascina porque Jesús dice, esto lo enseño en parábolas, porque si yo lo enseñara de manera libre, ellos se arrepentirían y ellos prosperarían. O sea que hay gente que Dios no permite que prospere. Ay, pastor, qué feo versículo. No, pero es una realidad. ¿Y sabes por qué? Porque no quiere que sea activado ese versículo. Pastor, hay versículos que hablan de la multiplicación. Hay muchos versículos que hablan de la multiplicación. Pastor, yo quiero multiplicación. ¿Y qué quiere usted multiplicar? Porque no todo lo que se multiplica es bueno. Pastor, no es cierto, yo quiero la multiplicación de Jehová, porque también puede venir multiplicación celular y eso se convierte en un cáncer. ¿Quién quiere que se multiplique el cáncer? Y todo, ay, no quieres, pon atención, no quieres, no te duermas. Ahora yo te voy a decir algo, pero hay cosas que sí deberían de multiplicarse. ¿Cuántos de aquí dicen, soy una buena persona, he mejorado, el Señor me ha cambiado, el Espíritu de Dios está sobre mí? Levante su mano si usted dice, el Espíritu de Dios está sobre mí. Usted, por amor de Dios, usted sí multiplíquese. Pero los que andan haciendo cosas feas, los que no tienen el Espíritu del Señor, ellos se multiplican como deporte, uno tras otro y dejando hijos por aquí y por allá. Pero los que sí se deberían de multiplicar, no se multiplican. Yo te voy a decir algo, ¿por qué? Porque necesitamos aprender a vivir más en el rema. No, pastor, es que hay que planificar. Yo te voy a decir algo, o sea, sí, pero es que usted está viviendo en un logos, usted está viviendo en lo material. Porque el que vive en el rema, yo te voy a decir algo, piensa diferente, vive diferente, cuestiona diferente. Pastor, me duele mucho la cabeza, ¿qué es? Es que seguramente me está creciendo un tumor. No, a ver, usted no piense así. Usted tiene que aprender a pensar en el rema, la manera espiritual. ¿Por qué? Porque este mes lo pusimos el despertar. Mi batalla no es contra carne ni sangre, sino contra huestes, contra temas espirituales. Entonces el problema no es que su mujer esté loca. Probablemente lo único que usted tenga que hacer es orar más. Porque si hay una forma de tirarlo a usted, es por medio de su esposa. Si hay una forma de tirarle a usted, es por medio de lo que hace su marido y sus hijos. ¿Dónde cree que va a estar operando Satanás? Satanás, ve qué fuerte es esto. Es más, vamos a lo que estaba predicando en el principio. Dice la Biblia que en el principio Dios crea los cielos y la tierra. Y más atrás, Dios ya te había bendecido. Pon atención con esto. Todavía no existías y Dios ya te había bendecido. Nada más, esto es una teoría personal, nada más quiero que escuches rápidamente. Cuando Dios estaba bendiciendo, decía, Luisito Pérez, que sea próspero, que sea bendecido, que todo lo que toque sea enaltecido, que la gloria mía se desate sobre él. Ojo con esto. Y sobre cada persona está Dios bendiciendo a cada uno. ¿Tú crees que Satanás no escuchó? Pregunto, no lo sé. Pero tal vez Dios estaba bendiciendo a tus hijos. ¿Tú crees que Satanás no escuchó? ¿Por qué me ha costado tanto trabajo mi matrimonio? ¿Por qué me ha costado tanto trabajo esta temporada? Tal vez, como mera conjetura, tal vez Satanás escuchó. Por eso, y esto fue antes de que la tierra fuera creada. Primera de Reyes 18:41. Y esto es algo muy importante. Y antes de que lo leamos, cada uno de nosotros tenemos que esforzarnos para que una palabra logo se vuelva una palabra rema. Cada uno de nosotros tiene que cambiar nuestra forma de orar, porque hay gente que nada más ora y bueno, ya llegué el domingo, ya, Señor, estás obligado a bendecirme. Y no está obligado en nada. Pero hay gente que puede provocar el corazón de Dios para que un logo se convierta en un rema. ¿Qué versículo te gustaría que se te convirtiera en un rema? Todo el oro y toda la plata me pertenecen. Pídeme y te daré por herencia a las naciones. Ay, no se te antoja así como que, ay, Señor, pues mira, yo nada más con Francia estoy ya, o sea, tranquilo, ¿no? Es más, con uno chiquitito, el más chiquito, el que tú quieras. Es más, dame mi colonia, no pasa absolutamente nada. ¿Sabes qué pasa? Si Dios hizo eso con el poder de su boca, tierra que no servías para nada, se manifiesta. Ahora dice, tierra, muévete. Ahora,
cosas empiecen a crecer sobre la tierra, porque Dios solo hace crecer cosas sobre la tierra a aquellos que escuchan su palabra. Cuando tú escuchas la palabra de Dios, entonces Dios hace crecer cosas sobre de ti. Si usted no escucha, no hay nada que crezca. Entonces la tierra empezó a escuchar y la tierra empezó a producir. Y luego le dio la instrucción a la tierra: tierra, produce los animales. Entonces produjo al tigre, al gato, al caballo, al león, al pa. Pero un día, muchos años después, que Jesús está sentado junto a sus discípulos y al lado de Jesús hay un árbol que da mostaza. Y les dice: si ustedes tuvieran fe como este grano de mostaza, ustedes le pueden decir a aquel monte. Usted no está entendiendo. ¿Por qué? Porque ese monte estaba siendo expuesto a la presencia de Jesús. Y Jesús, cuando fue expuesto a toda la tierra, la hizo moverse. Todos los continentes que estaban pegados a lo que usted conoce como Pangea, de repente dijo: muévanse. Se movieron y aparecieron nuevos océanos. Pon mucha atención con esto. Pero de repente está Jesús con un Pedro que nunca ha salido de su colonia. Está con un Mateo que nada más está cobrando impuestos, no tiene mayor idea que existen otros continentes. Y de repente les dice: ve qué fuerte es esto. Ojo con esto: si ustedes tienen fe, la revelación, la capacidad de rasgar el velo, la capacidad de que su oración no se quede nada más en un logos, sino que la conviertan en un rema, hasta el mismo monte se les va a mover. Tu oración y mi oración, ¿cómo tiene que ser? Hay gente que está orando y, es más, gente que predica: bueno, este mensaje está bien bueno, porque hasta te lo puedo rapear. O sea, señores, no, es otra cosa. Me fascina porque ahora que vino el profeta Víctor Hugo me dice: Vic, hay prédicas que son muy caras. Y él muchas veces dice: esto ya no lo predico porque es muy caro. Y la gente se ríe. Pero me dice: la realidad es que esas prédicas, cuando digo que es caro, es porque yo las tuve que aprender estando en la unidad de cuidado intensivo y las tuve que sangrar literalmente. Yo te voy a decir algo: la palabra rema no es barata, pero es la que más produce. El tiempo de oración no es: bueno, ya, estoy haciendo mi devocional, sale rápido. Entonces, Proverbios, y Dios me ama, día 2, Dios me ama un chorro, y día 3, en mucha sabiduría, porque Dios me ama retear. ¿Qué rema estás sacando de ahí? Nada. ¿Qué milagros estás viviendo? Nada. Yo te voy a decir algo: la iglesia no necesita un logos. Si yo te hablo de Moisés, posiblemente usted sepa más. Si yo te hablo de Elías, seguramente hay gente aquí que domina más a Elías que yo. Si yo te hablo de Eliseo, ni se diga. ¿Sabes cuál es el problema? Que cuando tú vives en un rema, entonces tienes una palabra activa. Si yo oro por usted con un logos, usted va a decir: qué lindas palabras del pastor. Si yo oro con usted en un rema, usted nunca se va a acordar del pastor. Va a decir: Dios hizo ese día a través de un hombre que tal vez ni me acuerde. Y nuestra vida como cristianos tiene que ser hecha puros remas y menos logos. Mi santidad entonces tiene un peso diferente, porque entonces ya entiendo que si yo peco, literalmente no es como que: ay, para que me vaya bien, para que me vaya mal. No. Es que cuando yo peco o dejo de hacer e involucro a Dios, estoy forzando a Dios que haga un rasgue en mis finanzas, en mi vida, en mi corazón. Quiero preguntarte algo: ¿dónde necesitas? Hay gente que me dice: yo necesito un rema porque necesito casarme. Y te voy a decir: y no está mal. Y usted se puede casar con cualquier cosa. ¿Me explico? Usted abre así un álbum de Pokémon y usted está escogiendo de ahí y dice: Dios mío. O sea, no entendieron. Entonces, pero hay gente que literalmente dice: yo no quiero cualquier cosa, yo quiero un rema de Dios. No sé si estoy diciendo claro. Hay gente que de repente va a conseguir trabajo. Digan que no estoy. Voy a conseguir trabajo. ¿Y de qué quieres conseguir trabajo? De lo que sea. Usted está buscando un logos, pero cuando es un rema, usted dice: no, yo nací para este puesto, yo nací para esta posición, lo haría gratis. ¿Por qué? Porque literalmente estoy haciendo para aquello que sé que Dios me ha llamado a hacer. Yo te voy a decir: hay personas que tal vez trabajan en un tribunal y eres feliz haciendo escritos. Eres feliz cosiendo los expedientes. Hay gente que es feliz estando en cocina, te lo prometo. ¿Me explico?
Hay gente que agarra así el pollo vivo y ¡ah! ¡Ay, qué feliz soy! Lo despluma y todo, y está sacando las tripas. Y tú te dices, ¡qué asco! No, pero hay gente que es feliz. Y te voy a decir algo, porque literalmente está viviendo su rema. Ahora yo te quiero preguntar algo. ¿Usted vive en el logos, en el polvo, o usted vive en el rema, en el soplo de Dios? ¿Dónde está viviendo usted? Pastor, es que tengo mucho... Pastor, me da una consejería y me explica. No, esto no es que yo te explique. Esto necesita horas de encerrarse en la presencia de Dios y decirle, Dios, necesito tu rema. Hay matrimonios aquí que no necesitan logos. Trátala como vaso frágil. Ya se lo sabe. A ver, señores, te voy a explicar algo. Como apóstol, una cosa es aconsejar a la iglesia. Otra cosa es aconsejar al pastor que ya se sabe todos los versículos. Yo te voy a decir algo. La iglesia ya no necesita logos porque ya te lo sabes. La iglesia necesita un rema, que es el soplo de Dios. Hay matrimonios que no necesitan más logos. Hay hijos que no necesitan más logos. Hay personas que van a dejarse de drogar no porque les estés dando logos, sino porque les surge un rema. Hay personas que no van a cambiar su contentaste, ya lo hiciste. Te voy a decir algo, estamos leyendo en el libro de Proverbios, el buen hombre conoce el estado de su ganado, de sus ovejas. Y yo te quiero preguntar algo, papás que están en este lugar, hay papás que obviamente van a tener sueño porque es altamente espiritual lo que te estoy predicando. Porque esto puede cambiar todo lo que has intentado hacer durante años y no has podido. Entonces la Biblia dice, el buen hombre conoce el estado de sus ovejas. Y yo te voy a decir algo que me explicaba el profeta. Víctor, en esta temporada no es suficiente el ser bueno. No es suficiente saber cuál es el problema. Mamá, ¿cuál es el problema con tu hijo? Está en drogas. No es suficiente que sepas que está en drogas. Necesitas un rema para que las deje. ¿Usted ya sabe cuál es el problema? Pastor, es que mi marido ve pornografía. Usted ya sabe cuál es el problema. Lo que no sabe es cuál es la solución. Usted sabe cuál es el problema, pero ya intentaste con un logos. A ver, te voy a dejar 8 libros de por qué eres un cerdo espiritualmente. No. Eso no necesita ser. ¿Qué necesita? El rema de Dios. El rema, que de repente la persona esté sentada, esté en su trabajo y venga Dios y le sople. Y se rasga en ese momento un tiempo. Y de repente él dice, estoy volteando el reloj y son las 3 de la tarde. Y sentí algo y siento que pasaron 8 días completos. Algo pasó y volteé y vi el reloj y nada más habían pasado 2 minutos. Y en ese tiempo que pasó, Dios me dijo que yo soy su sacerdote. Dios me cambió la forma de pensar. Dios se metió en cada célula de mí. De repente hubo un cambio en mis neuronas, hubo un cambio en mis células, hubo un cambio en todo lo que soy. Eso es el rema, señores, no el logos. Cuando adoramos, ¿usted qué quiere? Ay, no me sé la canción. Señores, eso es el logos. El rema es el que hace una ruptura entre lo físico, lo espiritual y provoca un cambio. Hay gente que abraza el logos porque es lo común, porque es lo fácil. Pastor, fíjese que a mí me es bien fácil andar de hocicón. Es bien fácil. O aprendí un término, no es tan jurídico, pero dice, traigo caliente el buche, ¿no? O sea, ok. Entonces, ¿y con eso produce milagros? No. Si usted satisface el buche caliente, ¿usted provoca cambios? No. Es un logos. Es lo más fácil de hacer, todo el mundo lo hace. ¿Qué es lo que sí hace cambios? El encontrarse con el rema. Pero el rema me va a tener que llevar a orar de una manera diferente. Ay, pastor, es que cada vez que usted predica me da mucho sueño. Justamente por eso es un rema. Porque lo espiritual siempre, ojo con esto, lo espiritual siempre quiere que usted mantenga el estado de dormido. Satanás eso es lo que quiere. Porque cuando la iglesia despierta el rema, Satanás no puede hacer absolutamente nada. Repito, Génesis 1. En el principio Dios creó los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Día 1, hágase la luz. ¿Y sabes qué empezó a pasar en ese momento? Todo el desorden de Satanás empezó a restringirse porque Jesús apareció en la escena. Cuando en su matrimonio Jesús aparece, todas las fallas, todos los errores, todo lo que no debería de ser, empieza a hacerse para atrás. El hombre que era bien patán, ahora empieza a comer con cubiertos y pide las cosas por favor.
Y las mujeres vi que varias voltearon a ver a su marido. Y de repente el hijo, que parecía que no tenía razón de por qué estar vivo, empieza a decir: me gusta la carrera de derecho. Y uno dice: Dios mío, esto es Dios hablando. Entonces, y sabe que Dios está en el asunto. No sé si estoy siendo claro con esto. Pastor, ¿por qué no estoy teniendo cambios? Porque te va a pasar lo mismo que les pasó a esas 3 chavitas que intentaron cruzar ese río. Un día van a encontrar tu cadáver. Pero tuve fe, pero me congregaba en RN, pero hasta iba a los congresos, pero hasta mi devocional decía Jesus Culture, o sea, y yo soy ovejita de Jesús, o sea, y un día van a encontrar tu cadáver, pero cuando te encuentres con la palabra rema, yo te voy a decir algo: no te van a poder encontrar a ti. Hay vestiduras que Dios pone sobre autoridades. Hay ropas que Dios pone sobre muchos de nosotros. ¿Sabes? Tal vez tú digas: yo nunca voy a ser un ministro de Dios. Pero tal vez lo que no te has dado cuenta, que antes de que tú nacieras, Dios ya había puesto esas ropas espirituales sobre de ti. Hay mucha gente que de repente se está moviendo en lo profético y tú dices: es que yo nunca entiendo, y es más, ya me quiero salir de esto. Y Dios te sigue hablando y hablando y hablando, porque Dios te cubre con vestiduras. Pon mucha atención en esto. Danitos, ponme así música de vestiduras espirituales. Entonces, pon unas vestiduras que tú dices: o sea, no entiendo. Y quiero explicarte algo. Dice la Biblia que cuando Moisés y Aarón suben al monte, Aarón está por morir. Pero Aarón, antes de morir, se quita su efod, lo dobla, lo entrega, y en ese momento él muere. ¿Por qué no podía morir? Porque había un efod que no permitía que el espíritu de muerte pudiera entrar. ¿Por qué quiero explicarte esto? Porque muchos de los que están aquí, hay vestiduras que Dios ha puesto sobre de ti. Pastor, me porto mal y me va bien. Por las vestiduras que traes. Porque estás cubierto de oraciones. Porque tu mamá o hay alguien que está orando por ti. Porque hay alguien que constantemente te está consagrando. Por eso de repente estás portándote de la peor manera y no ves consecuencias. ¿Pero por qué, pastor? Porque antes de que tú nacieras, te santifiqué. Antes de que tú nacieras, te aparté para mí. Por eso es que de repente nos podemos estar portando mal y de repente Dios dice: no, él está vestido, Satanás, no lo toques. Hay consecuencias que sí te alcanzan, pero hay muchas, muchísimas que no nos tocan. ¿Sabes por qué? Por lo que tú y yo estamos revestidos. ¿Sabes? Me fascina pensar que tú y yo tenemos una cobertura especial de parte de Dios. Hay papás que están aquí, tal vez tus hijos andan bien enchanclados y tú dices: no, ellos andan muy mal, pastor. Yo te voy a decir algo: gracias a ti y a las promesas que Dios tiene sobre de ti, es que ellos prosperan, es que ellos crecen, es que a ellos les va bien. Gracias a lo que tú estás haciendo. ¿Qué necesitamos? Pastor, ya no quiero el logos. Repito, el logos no está mal. No con esto te estoy diciendo: tiren sus Biblias. No, nunca dije eso. Porque del logos, de ahí va a brincar tu rema. Yo leo Isaías 43. Oh Jacob, mi siervo, oh Israel, yo te formé. Mira, la piel se me pone chinita. Cada vez que alguien me dice: oh, es que mi palabra rema es Isaías 43. No es tuya, es mía. ¿Me explico? O sea, yo pagué por ella, es mía. Dios me la dio a mí, no a ti. Entonces, y te voy a decir algo, pero es una palabra que a mí me despierta cada vez que hay un problema. Pastor, tenemos un problema. Isaías 43. Pastor, tenemos un líder enchancado. Isaías 43. Pastor, tenemos que pagar la renta. Isaías 43. Mucho fuego, muchas aguas. No importa. Pastor, están hablando mal de usted. Y no importa, muchas aguas, muchas aguas. Mucho fuego. No van a llegar. Pastor, hay alguien que está muy mal en la iglesia. Hay una persona que está bien endemoniada. Muchas aguas, muchas aguas. No pasa nada. No tocan, no llegan. ¿Por qué estás tan seguro? Porque Dios me lo dijo a mí. A mí. Entonces yo también me puedo meter en problemas. No.
hasta que Dios te lo haya dicho a ti. Mi esposa, yo te voy a decir algo, digo, la palabra rema de la iglesia es Isaías 61. El Espíritu de Dios está sobre mí para traer buenas nuevas, para traer bla, bla, bla. Ojo con esto. Pero realmente es la palabra rema de mi esposa. Se mueve en lo profético. El Espíritu de Dios está sobre de ella, trae libertad, esto, pa. Pero yo te voy a decir algo, ¿cuál es la tuya? Pastor, no tengo una. Hoy es un excelente día para agarrarse 3 latas de atún, encerrarse en un cuarto con 1 litro de Coca-Cola, hasta que no me hables, no me salgo de aquí. O se nos acaba la coca, el atún, o algo va a pasar, o me das una palabra rema, si no, no me voy. Antes de yo empezar a pastorear, la gente que lideraba conmigo, yo les pedía la noche, que era la noche de fuego. Vas a pasar toda una noche orando. Y esa noche te aseguro que Dios te va a hablar. Si tú te quedas dormido, te vas a perder de lo que Dios va a hacer contigo. Todas las personas que me decían, pastor, toda la noche estuve orando, y Dios habló hasta las 6 de la mañana, y le dije, ¿y valió la pena? Valió toda la pena. Me dio mi palabra, me dio fuego, y te voy a decir algo, hay muchos de ellos que ya no caminan junto conmigo en el ministerio, pero todos están funcionando. El día que tú te vayas, papás, ¿qué te hace pensar que tus hijos van a seguir en los caminos de Dios? ¿Quieres una respuesta? La palabra rema. El logos, tus hijos ya se lo saben. Desde chiquitos os están enseñando en niños. Pero la palabra rema, eso solo se lo puede dar Dios, ni siquiera tú. Por eso es que mi hambre, mi necesidad de búsqueda, mi necesidad de adorar, mi necesidad de alabar, tiene que ser diferente. Yo puedo llegar ahorita y leerte un versículo, darte la mano y decirte Isaías 43, Juan 3, 16, Isaías 3, Jeremías 2, y te voy a decir algo, y posiblemente no te haga nada, pero si sobre de mí es un rema, pasan cosas impresionantes. Hay gente aquí que Dios está quebrando, hay gente aquí que Dios literalmente, y vas a decir, no entiendo, porque Dios está apareciendo en escena. Nunca aparece Jesús así calladito para hacer nada. No, primeramente hace un rasgue. En la creación lo hizo, en su madre lo hizo, en el cielo lo hizo, en el templo lo hizo, y seguramente con tu vida también lo hizo. ¿Qué es lo que necesitamos? Aprender a reconocer que ahí está. Pastor, hoy vengo por una palabra rema. Yo te voy a decir algo, no estoy hablando un tema triste, y hay gente que ya está siendo tocada por el Espíritu Santo. No soy yo. No te estoy diciendo, entonces salió Remy. Si ubicas quién es Remy, ya te duelen las rodillas, ¿ok? Entonces salió Remy y se murió el señor Vitalis. No estoy predicando nada de eso, ¿sale? Los más actuales, entonces, Bambi, los cazadores se han llevado a tu madre. No dije nada de eso, y hay gente que está siendo tocada. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo ya está apareciendo en escena. El Espíritu Santo está aquí. Hay muchas cosas que están saliendo a la luz. Hay cosas feas que de repente tú dices, ¿por qué me tuve que enterar de esto? Porque Jesús está apareciendo en escena. Toda la tierra estaba vacía y estaba desordenada y parecía que no pasaba absolutamente nada. Pero cuando apareció Jesús, había mucho desorden que fue notorio. Cuando Jesús aparece en escena, te vas a dar cuenta que hay muchas cosas que tienes que cambiar, que hay cosas que tienes que renunciar, que hay cosas de tu carácter que no pueden ir a la nueva temporada. Nunca lo vas a entender hasta que Jesús aparece en la escena. Cuando Jesús aparece en la escena, en ese momento, ¡híjole! Mi cuarto, que yo decía que no estaba tan tirado, sí estaba tirado. Aquello que yo decía que no era tan inmoral, sí era muy inmoral. Aquello que yo decía que no era tan insanto, no, hombre, sí era bien pecador. Aquel vicio que yo decía que no me hacía daño, cuando apareció Jesús me di cuenta que fue lo que partió mi familia. Hay hombres que el día de hoy Jesús se te está apareciendo. Ojo, no nada más hablando de una cuestión de pecado, porque te revela aquellas cosas que tú ya no puedes estar permitiendo. Hay hombres que la permisividad se acaba el día de hoy. No más. No más a jugar, no más a ser un títere,
no más ser un cobarde, porque cuando Jesús aparece en escena, todo cambia. Para poderte dar esta prédica, Jesús tuvo que hacer un rasgue muy fuerte, pero te puedo decir con toda certeza que Jesús está aquí. Y si tú quieres un rema, tú vas a ser hoy impactado por un rema, no tengo duda. Toda persona que Dios haya rasgado, hoy se va a ir con un rema. Hay gente que había estado llorando días y días y días en un cuarto y decías, es que esto parece nunca acabar. Hoy Dios lo permitió para entregarte un rema el día de hoy.